Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro estudio de la Escuela Sabática. Tenemos el gusto a presentarle nuestra nueva lección de este sábado, el sábado de 28 de septiembre de año 2013, el árbol sin frutos. Es una lección muy interesante y tenemos el gusto a hacer juntos con nuestro querido hermano Humberto Ajucum de Puerto Rico, y él va también a comentar con nosotros. Nuestro querido pastor, bienvenido al estudio. Gracias, pastor Petkov. Es un gusto para mí estar aquí en estos estudios para compartir la lección para este santo sábado. Qué bueno, me alegro. Y con la ayuda de Dios vamos a empezar con una oración en silencio. Amén. Y nuestra lección tiene un título interesante y al mismo tiempo acuerda inmediatamente del tema del árbol que no tenía frutos. Vamos a ver, hay varios subtítulos que guían nuestra lección y debemos seguir el pensamiento del autor de la lección. El primer subtítulo es Buscando frutos. Vamos a ver, eso es la introducción de la lección. Vamos a ver cómo Jesús caminando y trabajando en esa situación tan dura en Israel, también tenía necesidades, y estas necesidades debían ser también cumplidas, debían suceder cosas para que él podía comunicar, para que él podía caminar. Él necesitaba la fuerza de una forma humana, una forma como nosotros también la necesitamos. Claro. En el desarrollo de esa historia vamos a llegar al segundo subtítulo. La higuera es una lección objetiva. Entonces vamos a entrar y ver varios símbolos de la higuera, de otras plantas que Dios está hablando y usa en sus parábolas, para que podamos aprovechar de esa sabiduría que Dios dejó en la Santa Palabra. Amén. El último subtítulo, ¿qué se espera de nosotros? Como siempre, nuestro autor está apuntando nuestra atención o dirigiendo nuestra atención hasta nuestra vida espiritual, nuestros frutos espirituales. Por eso la pregunta 6 y 7 son prácticamente más importantes. En las otras preguntas podemos comentar para entender los símbolos y diferentes puntos de vista que podemos tener en esas parábolas, porque prácticamente las parábolas son sin fin en información, en sin fin de enseñanza y sabiduría. Pero debemos dejar tiempo para las últimas dos preguntas, donde podemos dirigir la mente en la vida práctica espiritual, donde todos nosotros podemos aprovechar, aplicar esta lección en nuestra vida personal y nuestra vida espiritual. Definitivamente. Bueno, ahora con la ayuda del Señor vamos a entrar en los detalles y vamos a conseguir o considerar cada pregunta por separado. La primera pregunta es, ¿qué sintió el maestro mientras iba al camino de Betania a Jerusalén? Tenemos los versículos aquí en Mateo capítulo 21, 16 y 18. 17 y 18. 16 y 18, y sí me gustaría que nuestro amigo, nuestro pastor Ajucum colabora con sus pensamientos en estos puntos. Antes, pastor, déjeme decirle que la lección titulada El árbol sin frutos no se trata aquí de un árbol ornamental, es decir, no se trata de un árbol de sombra simplemente, no se trata de un adorno, se trata de un árbol frutal. Es interesante lo que dice nuestro versículo de introducción.
el Creador esperaba que este árbol llevase mucho fruto. Ahora, el pasaje que se encuentra bajo nuestra pregunta, ¿qué sintió el maestro mientras iba en camino a Betania, a Jerusalén? Bueno, en su naturaleza humana, así como sintió cansancio, sed, también dice que sintió hambre, tuvo hambre. La Escritura nos dice que esta es una necesidad fisiológica que Jesús tenía, definitivamente. Así que vemos entonces que nuestro pasaje dice, pasó por allí, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Qué bueno, muy interesante, muchas gracias. Aquí en el testimonio también tenemos un poquito más extenso la aclaración. Dice, durante un corto tiempo Jesús permaneció en el templo, mirándolo con tristeza. Entonces entendemos que el pensamiento de nuestro Señor en ese sentido, una cosa es que sintió hambre, pero el otro, es muy interesante el contexto de la situación. Correcto. Él estaba en el templo, él pensaba con tristeza del destino de Israel. Entonces podemos decir que no solo una hambre material física tenía, pero sí tenía una hambre de encontrar frutos en su pueblo. Exactamente. De saciar una necesidad, porque también Dios aquí expresa su necesidad de ver a un pueblo activo, llevando frutos. Exactamente. Exactamente. El Señor estaba pensando con tristeza de la situación espiritual de Israel. Correcto, así es. Por eso vamos a ver qué pasa. Entonces llegamos a la segunda pregunta. ¿Qué observó al lado del camino, viendo esto? ¿Cuál fue su deseo natural? Vamos a ver, esa es una pregunta muy interesante. Mateo 21, versículo 19. Adelante, mi hermano. En su primera parte dice, y viendo una higuera cerca del camino. Es interesante que él vio una higuera. Describe más adelante la Escritura que era una higuera frondosa, llena de hojas. Él vio esta higuera, bueno, pero ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que él observó a medida que se acercaba? Ahí dice, observó al lado del camino, viendo cuál fue su deseo natural. Como ya vimos en nuestra pregunta número 1, pues esperaba encontrar una forma de saciar su necesidad. Pero ahora dice, ve una higuera cerca del camino. Muy interesante, muchas gracias. Entendemos que si conectamos los pensamientos que Jesús tenía en el templo, observando el templo con tanta tristeza, y también teniendo hambre físico, como dice la Biblia, saliendo del templo y viajando, viendo este árbol con hojas grandes. ¿ya? Aquí tenemos un árbol, una higuera de Turquía en el fondo de nuestro cuadro. Entonces los árboles son hermosos, son grandes, tiene hojas grandes, pueden crecer grandes árboles. No sabemos exactamente qué árbol fue este, pero con seguridad llamó la atención del Señor y él se acercó a este árbol porque sí tenía una hambre física. Claro. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta historia, porque esa historia tiene también un significado espiritual y no solo un significado literal que tenemos aquí en la Biblia. En la próxima pregunta, el otro subtítulo, el próximo subtítulo, nada más que hojas, bueno, relaciona ahora a un problema que el Señor encuentra en esa situación. Y aquí tenemos pregunta número 3. ¿Qué tan grande fue su decepción al mirar las hojas? Hubiera sido justificado esto si no hubiera sido la temporada adecuada.
todavía queda un poquitito en nuestra segunda pregunta, dice, porque ¿cuál fue su deseo natural? Así Él es. vino y se acercó. Porque claro, dice que el que tiene necesidad busca, ¿verdad? El salmista dijo en una ocasión, una cosa he deseado y esta buscaré. En el caso de Jesús, vio y se acerca. Ahora, nuestra pregunta 3 nos dice que encontró. Y dice la escritura que vino a ella, vino a la higuera. ¿Y qué halló? Dice nuestro versículo de Mateo 21:19 en su segunda parte, y no halló nada en ella, sino solamente que hojas. Eso es lo que dice nuestro versículo de Mateo. Ahora, nuestro versículo de Marcos nos dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, ¿qué encontró? No halló nada sino hojas. Eso es lo que dice, pero también la última parte dice, pues, no era tiempo de higos. Muy interesante esa parte que nuestra pregunta ahora nos formula bajo estos pasajes. Muchas gracias. Exactamente esta parte es que sí me gustaría comentar un poco. Sí. De una parte vemos que Jesús tenía hambre y se acercó al árbol. ¿Sabía Jesús que no es tiempo de los higos? Obviamente lo sabía. Sí. Entonces, aquí es el momento, creo yo, a ver un poco más el aspecto espiritual. Correcto. De esta historia. Porque sabiendo que él sale del templo con esta tristeza de la situación espiritual en Israel, y viendo este árbol, prácticamente a este árbol le pareció exactamente como está Israel, o estaba la condición de Israel en ese tiempo. Uno ve hojas, tiene esperanza que va a aprender algo de la salvación y satisfacer su hambre espiritual, y se acerca del árbol, pero ¿qué encuentra? No encuentra nada. No tienen un mensaje del Evangelio, no tienen un mensaje de Mesías. Entonces, aquí se ve una, ¿cómo se llama? Un entendimiento espiritual que es fundamental, muy interesante. Correcto. Fuera de pantalla, fuera de micrófono hablábamos, ¿verdad? Jesús lo sabe todo. Y ahora dice que se acerca a una higuera y no era tiempo para encontrar higos en esa higuera. Pero como dijo usted, esto tiene una proyección, tiene una connotación, tiene un significado. Y Dios espera encontrar o hallar en sus hijos, en su pueblo, frutos en todo el tiempo, no solamente en determinada estación del año. Pero es interesante que también nuestra nota nos dice que esta higuera a la cual Cristo se acerca, sí era frondosa y era mayor que las demás. Eso significaba que mientras los demás frutos, es decir, los demás árboles tenían su fruto todavía un poquito verdes, esta higuera a la cual Cristo se acerca, pues prometía tener frutos ya prácticamente en su estado, ya para comerse, en su estado de madurez. Bueno, entendemos también, vamos a decir, hay varias, podemos interpretar también la historia literal de varios modos. Primero, si las higueras y los higos no se recogen, ellos pueden quedarse en el árbol hasta la otra temporada. Y son muy dulces y son muy buenas. Entonces, podía encontrarse frutos en el árbol del año pasado, en ese sentido, un poco más secos, no va a ser tan bueno o tan jugoso, vamos a decir. Okay. Son secos, pero se podía encontrar. Además, vemos en el testimonio que en este lugar específico, la temporada en general no fue, pero en ese lugar específico sí se podía esperar de este árbol frutos. ¿Por qué? Porque fue cerca de Jerusalén, fue un lugar geográfico especial. Cerca de tierras altas, dice. Exactamente. Así lo dice nuestra nota.
Y como es alto, entonces es más, hay más lluvia, hay más... Más adelantados que los demás. Debía ser más adelantado. Correcto. Gracias. Entonces, de esa historia entendemos primero que Jesús espera frutos en todo el tiempo. Exactamente. Si un árbol tiene hojas, tiene vida, entonces Dios, si nos da la vida, Él espera de nosotros que también rendimos frutos, ¿verdad? Definitivamente. Muy interesante. Bueno, vamos a seguir la lección, muy interesante. La próxima pregunta 4 dice, ¿qué severa sentencia pronunció Él sobre el árbol cuando solo encontró follaje, una apariencia bonita, pero falta de contenido? ¿Fue esto normal para el amante Jesús? Bueno, nuestra cita en Mateo 21, 19 y 20 nos dicen que nunca más nazca de ti fruto, dijo Jesús. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y dice nuestro otro versículo de Marcos 11, 14, 20 y 21. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, dice, vinieron a la higuera y vieron que se había secado desde las raíces. Mire. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Qué sucedió con esa higuera? Que resultó ser puramente engaño, porque solamente estaba llena, sí, llena pero de hojas, pero no había fruto en ella. Entonces Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Jesús? Nunca más nazca de ti fruto. Nunca nadie coma de ti jamás fruto. En nuestros pasajes aquí de Mateo y Marcos lo dice claramente. Entonces entendemos que hay momentos en que Jesús necesita nuestro servicio. Claro. Y entonces entendemos también que si perdemos la oportunidad a dar un servicio a nuestro Jesús, puede ser después, más tarde, que es demasiado Va a ser tarde. demasiado tarde. Porque sí. Jesús requiere un servicio en el momento cuando es necesario. Claro. Cuando Él tenía hambre, Él necesitaba los frutos. En los momentos de emergencia. En el momento de emergencia, claro. Exactamente. Más tarde quizá el árbol puede dar muchos frutos, pero si no hay gente que tiene hambre para comérselo, sí. Entonces no tienen sentido. Y por eso es importante que nosotros siempre debemos llevar frutos, porque no sabemos en qué momento los va a necesitar alguien. Exactamente. Definitivamente. Exactamente. Debemos siempre tener, vamos a decir una forma así ilustrativa, debemos tener un maletín con dones, vamos a decir, sí. Con frutos, porque no sabemos qué persona encontramos en el camino que lo van a necesitar. Entonces podemos a compartir, podemos a distribuir. En ese caso, muy interesante esa situación del árbol. Jesús no le gustó esta apariencia y sin contenido. Vamos a ver en la pregunta 5. Así como la profecía de la viña, a cual representa la higuera que solo tenía hojas. Sí. Entonces ahora tenemos una otra interesante comparación de esta historia del árbol con las otras parábolas que Dios da a la viña. ¿Qué comparación y qué sabiduría podemos, qué lección podemos obtener de eso? Claro. En el libro de Isaías 5 hay una preciosa parábola y prácticamente viene a enfocar lo que hemos venido hablando a través de nuestra lección en las primeras preguntas. Porque en la profecía se presenta o se representa al pueblo de Dios como una viña, se compara a una viña. Eso es lo que dicen nuestros versículos de Isaías capítulo 5, versículos 1, 2, 5 al 7. Dice el profeta, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña.
tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese frutos o que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora nos dice nuestros siguientes versículos: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo, los espinos, y aún, dice, a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta preciosa suya. Esperaba juicio, dice, he aquí vileza. Esperaba justicia, he aquí clamor. Entonces, nuestra pregunta: ¿a quién representa la higuera que solo tenía hojas? Bueno, con la ayuda de Dios entendemos que no solo la higuera, pero también la viña, Sí. que no daban fruto, parecía a un pueblo que fue un pueblo de Dios, que fue plantado de Dios, pero lamentablemente se apartó del camino, dejó a dar los frutos esperados. En el caso de la viña se da más información, porque es una forma más completa de parábola. Claro. Allá tenemos los símbolos de la torre, tenemos el símbolo de la cerca, tenemos bastante símbolo de la protección que Dios demostró a esta viña y el trabajo que él hizo. También sabemos que la cerca es un símbolo de la ley de Dios. También. Y todo eso. Pero, ¿qué sucede? No hay frutos. No, y con qué cuidado, con qué esmero el dueño, el labrador, el agricultor, en este caso el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, dice, cercó la viña, ¿qué más? La despedregó, plantó vides escogidas. Él sabía que estaba sembrando no plantas silvestres, sino vides escogidas, dice la Escritura, y puso también en ella, dice, un lagar, porque esperaba recoger uvas, esperaba recoger muchas uvas. Además nos dice la Escritura que puso en medio de ella una torre. O sea que el terreno estaba bien cuidado, estaba bien cultivado, estaba cercado, como usted dijo, y el cerco que Dios puso alrededor de su pueblo, la ley de Dios, sus 10 mandamientos. Así es, muchas gracias. Aquí tenemos una parte de testimonio que es muy interesante, la mostramos en la pantalla. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. El árbol estéril que desplegaba sus follas, su follaje. Vamos a ver. Ostentoso a la vista de Cristo. Sí, gracias. Era un símbolo, dice, de la nación judía. Así es, exactamente. Entonces dice, pero vea, pastor, aquí hay una interesante lección. Porque mientras que en la parábola de la higuera, pues encontró solo hojas, en la viña encuentra uvas. Porque sí encuentra frutos. Sí. Pero ¿cómo eran los frutos? Dice Isaías. Esperaba recoger uvas buenas, obviamente, pero dice que recogió uvas, pero silvestres. Así es. Sí. O sea, esto también nos enseña algo interesante. Dios quiere que llevemos frutos por obra de su Espíritu, no nuestros propios frutos. Porque puede ser que el hombre puede fructificar, pero agriamente, como dice la Escritura, uvas silvestres, frutos puramente carnales, puramente humanos, que no espera el Señor ver ni recoger en nosotros, sino los frutos de su Espíritu. Muchas gracias, muy interesante. Entonces entendemos que no solo viña se usaba en las palabras, pero este ejemplo con la higuera también, Señor, la llevó hasta un nivel
de parábola. Y para demostrar a sus discípulos qué va a suceder con Israel si ellos no cumplen la misión, la visión y la profecía que estaba apartada para este pueblo, va a ser desechado. entonces va a ser desechado, va Sí. a ser maldecido. Claro, cortado y obviamente ya destinado al fuego. Y yo quiero, así solo brevemente, porque es importante que la viña, como ya vimos, los cuidados, las atenciones, el trabajo que el Señor empleó para su viña, representa las cualidades morales que Dios estableció en su pueblo. Lo hizo exponente de la verdad divina. Además, también lo hizo distinto a los demás pueblos, lo hizo diferente y lo hizo un pueblo favorecido definitivamente, pero lamentablemente no dio los frutos que el Señor esperaba. Amén, amén. Y como usted dijo, un árbol que no sirve se echa en el fuego. Claro. Literalmente eso es que sucedió con Israel, ¿por qué? Y con Jerusalén, porque Exacto. algunos años más tarde ya sabemos que los romanos, por la rebelión que hicieron los judíos, quemaron todo Jerusalén, el templo, todo fue destruido, robado, y mucha gente murieron literalmente, así Sí. como murió este árbol. No, y cuando Cristo vino a su pueblo, dice, la Escritura lo dice claramente en Juan, bueno, este es un agregado, ¿verdad? Juan 1.12, Juan 1.11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, ¿qué encontró Jesús en su pueblo? Así literalmente. Había ostentación, había hipocresía, había apariencia de piedad, pero no había la eficacia en ella. Así es. Bueno, hermano Ajucum, aquí tenemos ahora la pregunta 6, que entramos entonces en el tema de nosotros. Claro, porque ya esto ya es para nosotros. hasta hoy hablamos de los judíos y de los árboles y de las viñas, pero vamos a ver qué pasa con nosotros. Pregunta número 6, ¿qué espera el Señor de cada árbol? ¿Qué le pasará al árbol que no produzca fruto? ¿Qué dice usted, hermano? Bueno, Dios, Jesús, espera recoger frutos en nosotros, pero no solamente frutos, sino muchos frutos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que el Señor espera que el ser humano también produzca. Bueno, vamos a leer nuestra cita que se encuentra en Lucas, en su capítulo 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera, dice, plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, ¿qué dijo el viñador? He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no la hallo, o no lo hallo. Córtala. Entonces viene la pregunta, ¿para qué es utilizada también, para qué esta higuera? En otras palabras, pues está ocupando un espacio en la tierra. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y como dijo usted, esta es una lección para nosotros como pueblo, ¿verdad? Como iglesia de los últimos tiempos, porque esta es un mensaje para todos los tiempos. Dios espera recoger frutos en nosotros. Ahora, ¿qué va a suceder si no lo encuentra? Si no recoge frutos en nosotros. ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a pasar lo mismo que pasó con Israel. Correcto. Así es. Sí. Vamos a perder la bendición de Dios, vamos a perder su protección y vamos a perder prácticamente la vida eterna. La vida eterna, definitivamente. Exactamente. Sí. Y aquí es el punto que sí me gustaría comentar, porque muchas veces nuestros miembros, o nosotros todos, estamos más asustados, vamos a decir, tenemos más miedos y precauciones de cometer un error. Ay, yo no quiero cometer errores porque no quiero que se hable mal de mi persona, ¿verdad? No quiero decir algo mal, no quiero meterme en problemas. Pero prácticamente si consideramos esa lección, ¿qué sucede? Que lo más importante no es que no cometemos errores, porque lo vamos a cometer y si nos arrepentimos, eso no es una cosa que Jesús no puede entender.
pero importante es dar frutos. Y muchas veces si nosotros tenemos miedo de no hacer nada, porque si hacemos algo podemos cometer un error, ¿qué sucede prácticamente? En el fin nos quedamos sin frutos, y error más grande que podemos cometer, yo escuché que hermano Kochel lo comentaba así, diciendo el error más grande es no hacer nada. Y así es que sucede en esta parábola. También Dios dice, deja un tiempo, dale un poco más de gracia, vamos a ponerle un poco de abono, un poco más de atención, pero si no da frutos, si no participa en la obra misionera, si no participa activamente en la iglesia, ¿qué sucede? Bueno, sus talentos van a ser quitados, sus dones van a ser quitados y dados a otro. Exactamente. Definitivamente, el que no pone en acción lo que tiene a la mano, a Moisés se le dijo, trabaja con lo que tienes en la mano. Así es. Así nos toca hacer a nosotros. Bueno, continúe con su comentario tan importante. Así es. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Que quedamos como cristianos, quizá como miembros de la iglesia, aparentemente fiel, aparentemente bien, pero por dentro sin frutos. Puras hojas. Exactamente. Definitivamente, y también lo que le pasó a los habitantes de Meroz, como le decía a usted. Meroz, dice, no salió a la ayuda y fue maldecido. Ese pueblo fue maldecido por no haber acudido a socorrer, a ayudar a Jehová de los ejércitos. Exactamente. Bueno, vamos a entrar en la próxima pregunta, número 7. ¿Qué consejo inspirador se nos da para llevar frutos? ¿Qué consejo? Bueno. Usted, pastor, usted ya tiene mucha experiencia de Guatemala, de varios países, y ahora también en la Unión Americana, en Puerto Rico. ¿Qué consejo tenemos para el pueblo y para nuestros maestros y otros pastores? ¿Cómo podemos cambiar esta situación sin frutos? Si queremos ser árboles fructíferos, no solamente llenos de hojas, sino de frutos, si queremos ser agradables a Dios en todo cuanto hagamos, necesitamos estar ligados, necesitamos estar conectados a la vid. Esto es lo que dice nuestro versículo. Yo soy la vid, dijo Jesús, y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Nosotros no vamos a poder hacer grandes cosas si estamos separados de Dios. Tenemos que ser cristianos de éxito, no conformarnos con un mero nombre. Tenemos que ser cristianos, pero activos. Pero la clave es estar unidos a Jesús. Amén, amén. Muy importante. Yo creo que también eso es el sentido de la lección. Aquí un ejemplo piadoso, dice el testimonio, aquí en... eso es una revista de julio 15 de 1902, que es prácticamente cerca del fin de la vida de hermana White. Un ejemplo piadoso, más por la verdad que lo mayor elocuencia, sin la compañía de una vida bien ordenada. ¿Qué dice aquí? ¿Me puedes ayudar, hermano? Quizá. Un ejemplo piadoso dice, dará más por la verdad que la mayor elocuencia sin la compañía de una vida bien ordenada. Eso es. Definitivamente, hablar bonito, predicar bonito, no es suficiente, pastor. Necesitamos llevar vidas consagradas al Señor. Esto es lo que va a llevar frutos. Ahora dice, preparad la lámpara del alma. Llenadla, dice, con el aceite del Espíritu. Buscad de Cristo la gracia que clarifica la comprensión, lo que os permitirá realizar un trabajo exitoso. Aprended de Él lo que significa trabajar por aquellos por quienes Él dio su vida. Y ya el Señor Jesús lo dijo en una oportunidad también, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, así como Jesús puso su vida. Ahora, dice, el trabajador más talentoso puede hacer poco a menos que Cristo sea formado en su interior. La esperanza
y la fuerza de la vida. El árbol en sí tiene que ser bueno con el fin de producir buenos frutos. No ser, como dijimos al principio, solamente árboles ornamentales, sino árboles frutales. Pero debemos pasar por la purificación, como dice Juan capítulo 15, para que demos más frutos, para que llevemos más frutos, pastor. Muy interesante, muchas gracias. Entonces, combinando los versículos bíblicos y el testimonio, podemos llegar a dos consejos principales que da nuestra lección. Número uno, si no estamos conectados con Cristo, debemos ser conectados con Él, porque de Él sale los dones, de Él sale toda la fuerza, la vida y todo lo que necesitamos, el Espíritu Santo, todo lo que es necesario para una vida espiritual. Pero también si nos conectamos con Cristo, ¿qué más es necesario? Es necesario demostrar obediencia y en nuestra vida de verdad seguir las enseñanzas que Dios nos da. Y además recordemos lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús fue obediente y sus seguidores también deben aprender de su ejemplo. Amén, amén. Y hermanos y hermanas, no nos desanimamos. Con la ayuda de Dios tenemos todo en nuestra disposición. Tenemos el Espíritu Santo, el Consolador, el aceite. Tenemos aceite, tenemos abono, dice aquí, dice que va a dar el abono del árbol. Todo que es necesario se va a dar a cada uno de nosotros para que nosotros podamos dar los frutos necesarios. Amén. El único que es necesario es dar un paso, un deseo de nuestra parte y decir, Señor, úsame en tu viña, úsame en tu obra. Yo no sé qué puedo hacer, algo pequeño, empezamos con la oración, empezamos con distribuir algunos folletos, compartir algunas palabras pequeñas, pero cuando entramos en acción es cuando el Espíritu Santo también entra en acción a usarnos y va a derramar más y más fuerza para que nosotros podamos compartir nuestros frutos con los otros. Así es, pastor, definitivamente siempre hay una oportunidad que se presenta. Dios nos ha regalado privilegios, nos ha dado dones y con ellos tenemos que trabajar, definitivamente. Nadie puede decir, yo no sé nada, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque con la ayuda de Dios sí podemos hacer algo en favor de la humanidad y recordemos que el bien que se haga a los pobres, a los necesitados, es a Cristo que se le hace, ¿verdad? Porque entonces la recompensa va a ser al final, me diste de comer, me diste agua, me visitaste, estuve enfermo y viniste a mí. Entonces va a haber una recompensa para el fiel. Amén, amén. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga. Le deseamos un feliz y bendito sábado. Y también recuérdense que esta página web existe y compartan con sus amigos, con sus vecinos, con los miembros de la iglesia, especialmente con ellos que son apartados, aislados, porque esta página es para usted, para servir al pueblo y más que todo al ministerio de nuestra iglesia. Que Dios le bendiga y que tenga un feliz sábado. Pastor, algunas palabras de despedirse. Un saludo a todos nuestros colegas, compañeros de trabajo, compañeros de lucha, los pastores, siervos de Dios, colportores, laicos. Sigamos adelante, definitivamente viviendo y recibiendo esa rica savia que para vida eterna permanecerá si somos fieles con el Señor. Recordemos que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero hay que perseverar llevando frutos que honren el nombre del Señor. Que Dios les bendiga y quiero agradecer al pastor Petkoff por haberme permitido y haberme invitado a participar en este importante proyecto. Ojalá y animamos a todos nuestros amigos para que comuniquen a sus familiares, a sus vecinos, a todos aquellos que a su alcance para que pues se conecten y estudien también, así como lo está haciendo aquí el pastor Petkoff, compartiendo estas importantes lecciones a través de este medio, pues ojalá y sientan todos el deseo también de
de incursionar y de involucrarse en el estudio, pero también en el quehacer espiritual, para gloria y honra del Señor. Amén. Amén.